Muchas gracias, señor presidente. La PNL que traemos hoy a debate es una PNL que nosotros consideramos de importancia extrema, especialmente desde que en el año 2010 los países de Europa del Sur fueran atacados sistemáticamente por los llamados mercados, que en última instancia no acababan sino de representar a las grandes fortunas y a las grandes empresas que con su capacidad económica podían dirigir los movimientos en los mercados financieros y en consecuencia podían determinar las acciones de política económica a llevar por los gobiernos legítimamente elegidos en el marco jurídico de esos países, en el particular de España, de Grecia y de Portugal. El papel en este proceso de las agencias de calificación fue notable. De hecho, se llegó a la situación de que se presentaran varias querellas en diferentes países, entre ellos Portugal, Grecia y España. En España, tanto por una asociación ciudadana como por nuestro grupo, el Grupo de Izquierda Unida, querellas que situaban en la responsabilidad a las agencias de calificación y que, sin embargo, no encontraron un eco en las instancias judiciales por la falta de legislación adecuada a los propósitos que nosotros defendíamos, y era el papel de intervención excesiva y antidemocrática que tenían las agencias de calificación. Hay que recordar que las agencias son privadas, que fundamentalmente hay tres de verdadera importancia, las tres estadounidenses, y que tienen un papel de referencia a la hora de dar opiniones sobre la calidad de los productos financieros, en particular de los productos financieros que emite el Estado, los bonos del Estado, las letras del Tesoro. Precisamente en un contexto de financiarización, en un contexto donde hay un predominio de las finanzas sobre la economía real, como llevamos viendo en crecimiento desde los años 80, hay una lógica que impera, la lógica del cortoplacismo, y por lo tanto los inversores, más que plantearse hacer un análisis riguroso de lo que son las características fundamentales de una economía, por ejemplo de la economía española, prefieren ir directamente a una información resumida, que es la información que dan las agencias de calificación. Así, de esa forma, se abandona el rigor y se pasa a la opinión arbitraria de las agencias de calificación. Arbitraria por dos razones. En primer lugar, porque es imposible científicamente poder cuantificar y predecir lo que son las calificaciones de los títulos de los productos financieros. Esto es algo que muchos estudios acreditan al haber hecho un estudio retroactivo de si han acertado o no han acertado las agencias de calificación, y la conclusión es que según se iba bajando en escalas de calificación, que van de la AAA hacia números y escalas inferiores, según se iba bajando, lo que nos encontrábamos es que los incumplimientos se daban en menor cuantía, lo cual era contrario, en muchos años en ese fenómeno, lo cual era contrario a lo que la propia lógica sugería. En este sentido, la primera situación es imposible determinar con rigor y con carácter científico, poner una nota y resumir de esa forma. Por lo tanto, hay un ámbito de actuación que le corresponde al espacio público. Y en segundo lugar, y más importante en lo que a nosotros nos refiere, es que hay un conflicto de interés muy importante entre las agencias privadas y el producto que valoran. En la medida que las agencias privadas son agencias privadas capitalistas que buscan y funcionan a partir del beneficio privado y cuyo beneficio procede precisamente de la cantidad de productos financieros que cuantifican, de tal forma que se puede dar la situación de que una agencia de calificación puntúe favorablemente un producto financiero a una empresa y que esa empresa, visto ese resultado tan favorable, vuelva a recurrir a sus servicios, generando de esa forma un círculo vicioso que presenta unos productos financieros sobrevalorados, pero que proporcionan ingentes beneficios tanto a la parte que emite el título como a la parte que lo valora, es decir, las agencias de calificación. Esto es lo que hemos comprobado, desgraciadamente, tanto en la crisis de los 2000, de las .com, como la crisis financiera más reciente, la crisis de las hipotecas subprime. Para evitar esta situación, nosotros proponemos que el Gobierno inste a la Unión Europea y a lo que se utilice todos los mecanismos a su alcance para crear una agencia de calificación pública que naturalmente tiene que ser independiente, de la misma forma que debe ser independiente la justicia, que también tiene una naturaleza por definición pública,
para poder valorar y no estar subordinada al criterio de rentabilidad privada y de beneficio privado. Esto es importante certificarlo e insistir en ello, porque a menudo se critica nuestra sugerencia de nuestra propuesta de crear una agencia pública de calificación diciendo que es como poner el lobo a cuidar a las gallinas. Y lo cierto es que cuando el lobo cuida a las gallinas es cuando existe una agencia privada de calificación cuyos beneficios dependen de la calificación que están ejerciendo, no de cuando existe una pública que puede diseñarse de tal forma que mantenga una independencia y que además no esté subordinada al criterio de la rentabilidad. Dicho lo cual, a nosotros nos parece fundamental para evitar nuevas crisis financieras y, sobre todo, para no utilizar el espacio público como una palanca de gestación de dinero de beneficios privados, tal y como ha ocurrido desde el año 2010, y que aunque se hayan amortiguado de momento los detalles del sistema financiero y las contradicciones que se estaban generando, nadie puede asegurar que no volvamos a estar en condiciones de repetir esas circunstancias del 2010 en los próximos años como consecuencia de la grave crisis económica por la que atraviesan los países y siguen atravesando los países de la periferia de Europa, en particular el nuestro. Así que esperemos que tengan a consideración el Gobierno, el Partido Popular en primera instancia, esta propuesta. Y para su trámite parlamentario nosotros damos la bienvenida a la enmienda del Partido Socialista, la cual aceptaremos en aras de buscar el mayor consenso posible entre los grupos parlamentarios y de situar al Partido Popular en la necesidad también de repensar los fundamentos que el resto de grupos parlamentarios esperemos que con el mayor consenso posible le presentemos y le instemos. Muchas gracias.